¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta tus oídos una historia. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca cuando un espíritu maligno entra en su cuerpo y le hace hablar o comportarse no como ella quisiera, sino como el espíritu quiere. Los signos exteriores de una posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, tal como si fuera un ataque demoníaco. Este trastorno del comportamiento se le atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios. Desde el punto de vista médico se considera un trastorno disociativo y se le llama demoniomanía. Pero no es un secreto que este tipo de cosas para la ciencia no existan. Pero toda esta información no es importante sin una historia. Esto es Historias de Terror y te presento Los Tres Espíritus. Este relato es basado en un hecho real de Laurita Bautista en la ciudad Madero, Tamaulipas, escrita por Rey de los Mares. Corría el año de 1988 cuando tenía 16 años de edad y me casé. Mi esposo tenía 18 años en ese entonces. Éramos prácticamente unos jóvenes. Decidimos casarnos en virtud de que esperábamos un hijo y nos fuimos a vivir a casa de su mamá en la colonia El Blanco, también en Ciudad Madero, la cual muy amablemente nos ofreció una recámara mientras esperábamos el nacimiento de nuestro primer hijo. Mi hijo nació al año siguiente, en 1989. Todo era felicidad en la casa por la llegada de nuestro retoño. En una ocasión que salí con mi suegra, empezó a llover y la ventana de la recámara se quedó abierta y el colchón se mojó todo. Aunado a que ya era algo viejo aquel colchón, se echó a perder. Inmediatamente, mi suegra le platicó a una vecina que se le había mojado el colchón y que no había suficiente dinero para comprar otro. Al día siguiente, la vecina le dijo a mi suegra que un familiar de ella tenía un colchón que estaba regalando y que estaba en muy buen estado, que se lo traía más tarde para que mi esposo fuera por él. Le trajeron aquel colchón a mi suegra y después del trabajo mi esposo fue por él y lo metió a la recámara. A partir de esa noche, la verdad yo no podía dormir. Mi hijo, que solo tenía algunos meses, se la pasaba llore y llore. Tuve que hacer una cuna improvisada fuera de esa cama para que él pudiera dormir, y yo me acosté en el piso de plano para poder dormir. A mi esposo le pasaba lo mismo, pero muchas veces a él le ganaba el cansancio y se podía dormir, pero en las mañanas se levantaba con moretones en todo el cuerpo. Mi esposo empezó a tomar en los días que cobraba, los sábados y los domingos. Llegaba a la casa en estado inconveniente. Un día llegó y se acostó en la cama, y fue cuando se le metieron tres espíritus. Uno era el de un brujo, otro de un monje y otro de un gay. Cuando se le metió el primer espíritu del brujo, empezó a insultar a su mamá y con unas palabras muy groseras y feas. Decía que él era un brujo de la ciudad de Naranjos, Veracruz, y gritaba que a mi esposo lo tenían embrujado y por eso se le metía en su cuerpo para despojarlo de todo mal y que todos iban a pagar por eso, culpables o inocentes, y se iba con una sonrisa malvada mientras mi esposo caía en el suelo desmayado. Luego se le metía el espíritu de un monje. Cuando este espíritu se le metía, se respiraba un ambiente de tranquilidad y paz. Salía de su boca una hermosa voz muy pacífica, llena de bendiciones, y que él solo quería descansar, que tenía mucho frío, y a él le quitaron la vida unos asaltantes hace años. Era el monje Juan, y que lo habían matado por el perimetral. Sus restos estaban enterrados en un terreno baldío, pero la verdad me dio mucho miedo y nunca investigué por temor. Luego se le metía el espíritu de un gay y empezaba a decir todo lo que había hecho en su mundo de perversión y lujuria y que estaba muerto y que él se dedicaba a prostituirse vestido de mujer. También decía que se metía con hombres que ya estaban borrachos para luego robarlos. En una de esas le salió mal con un hombre y lo privó de la vida, y por eso el día de hoy estaba penando. Yo quiero descansar, decía, ayúdenme, llévenme a donde está la luz, por favor. Pero mi esposo nunca quiso creer, ni a su mamá ni a mí, lo que nosotros le decíamos cuando se le metían los espíritus, más cuando andaba tomado. Quisimos ayudarlo, pero él no se dejaba. Con el paso de los meses se volvió muy agresivo y un mes antes de que mi hijo cumpliera 1 año de edad, me separé de él porque ya estaba muy descontrolado y yo tenía temor de que fuera a atentar contra mi hijo.
Me mudé con mi hijo a otra ciudad, al centro del país. Él, en su necedad, jamás quiso aceptar ayuda de nadie. Empezó a vivir un mundo diferente al mundo real. A los 15 años después de que me separé de él, escapó por la puerta falsa con una soga. El temor que tengo es que mi hijo hace 3 años atrás me dijo que lo había visto pasar por la casa, pero que él ya estaba muerto. También mi hijo quiso atentar contra su vida de la misma manera. Afortunadamente y gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo y logramos rescatarlo de las garras de la muerte. A partir de ahí lo llevé a que lo barrieran. Busqué ayuda psicológica para que él no volviera a hacer lo mismo y que él pudiera saber qué hacer en caso de que vuelva el espíritu de su padre por la casa de nuevo. Sin duda alguna, esta es una historia escalofriante, digna de estar en la colección de historias de terror. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.